Un millonario quedó atrapado en una tormenta torrencial en Valencia. La iglesia se convirtió en un refugio para él, y allí se dio cuenta de que su dinero era solo un... La lluvia caía en Valencia con una furia que ninguno de sus habitantes había visto antes. El agua corría por las calles como ríos embravecidos, arrastrando todo a su paso. En medio de este caos, un coche lujoso, una limusina negra y reluciente, se encontraba atrapado en un mar de agua sucia. Dentro, Miles Harper, el magnate tecnológico de 36 años, miraba por la ventana con incredulidad. Estaba acostumbrado a tener el control, a mover montañas con un solo gesto o una palabra. Pero aquí, en esta ciudad asolada por la tempestad, ni todo su dinero ni su poder servían de algo. Señor Harper, lo siento, pero no podemos seguir adelante, dijo el chofer, con el miedo apenas contenido en su voz. Miles suspiró, irritado y ansioso. Este viaje debía ser una simple parada en su interminable agenda, una conferencia tecnológica donde sería el invitado principal. Estaba acostumbrado a tener todo resuelto, a vivir rodeado de comodidades y certezas. Pero ahora, Valencia parecía querer recordarle que la naturaleza no se doblegaba ante nadie. ¿No hay otra manera de llegar?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era obvia. El agua seguía subiendo, y las calles se volvían cada vez más peligrosas. El chofer negó con la cabeza. Señor, tenemos que buscar refugio. Es demasiado arriesgado quedarse aquí. Miles salió del coche, maldiciendo su suerte. Su elegante traje se empapó al instante, y sus caros zapatos italianos se hundieron en el agua. Miró a su alrededor buscando un lugar donde protegerse. Fue entonces cuando la vio, una pequeña iglesia, con las puertas abiertas y una tenue luz emanando desde dentro. Allí, ordenó a regañadientes, señalando la iglesia. No era su estilo refugiarse en un lugar tan simple, tan poco sofisticado. Pero no tenía otra opción. Cuando entró en el santuario, se encontró con una escena completamente opuesta a su mundo habitual. Familias se apretujaban juntas en los bancos, algunas consolando a niños asustados, otras compartiendo lo poco que tenían. El aire estaba impregnado de la mezcla de humedad y preocupación. En ese mar de incertidumbre, una mujer destacaba, moviéndose con una energía que parecía inagotable. Por favor, asegúrense de que los niños estén secos, exclamó con una voz que era a la vez firme y cálida. Grace Wilkins, pensó Miles, recordando a la mujer que se había presentado antes. Cabello rizado suelto, rostro marcado por la determinación, y una mirada que desafiaba el miedo mismo. Grace se giró y lo vio. Miles Harper, el famoso y rico magnate, empapado y descolocado en su santuario improvisado. Pero sus ojos no mostraron ni una pizca de admiración o curiosidad. Solo una chispa de reconocimiento, y luego volvió a su tarea, repartir mantas y organizar a las personas. ¿Estás aquí para ayudar o para quedarte a un lado y no hacer nada?, le preguntó, sin detenerse siquiera. Miles sintió un leve golpe en su orgullo. Nadie le hablaba así, nunca. Pero algo en esa situación, en el sonido de la tormenta golpeando las paredes y la calma de Grace en medio de la crisis, lo dejó sin palabras. En ese instante, mientras la tormenta continuaba su asalto, Miles Harper, el hombre que había conquistado el mundo con su inteligencia y tecnología, se dio cuenta de que en este lugar, entre los que luchaban por sobrevivir, el dinero y el poder no significaban nada. Grace apenas le dirigió una mirada más a Miles antes de seguir con su trabajo. A él, esa indiferencia le resultaba extraña y, de alguna manera, frustrante. Estaba acostumbrado a que la gente se deshiciera en halagos o en intentos desesperados por llamar su atención, pero Grace no parecía ni remotamente impresionada. Si vas a quedarte ahí parado, al menos cierra la puerta, dijo ella, sin siquiera volverse, mientras se inclinaba para ayudar a una anciana a sentarse más cómodamente. Miles, aún en shock por la situación, obedeció sin pensar demasiado. Cerró las grandes puertas de madera y observó el caos organizado que había dentro de la iglesia. Niños llorando,
padres tratando de calmarlos, personas mayores sentadas con la mirada perdida y preocupada. Todo era tan crudo, tan real. No había nada que su dinero pudiera hacer aquí. Mientras avanzaba con pasos cautelosos por el pasillo central, un niño pequeño tropezó y cayó justo delante de él. Miles lo miró con una incomodidad evidente, sin saber qué hacer. Antes de que pudiera reaccionar, Grace ya estaba allí, levantando al niño y murmurándole palabras de consuelo. «¿Estás bien, cariño?» «Solo un pequeño golpe», le dijo con una sonrisa que parecía irradiar calidez. El niño dejó de llorar de inmediato y abrazó a Grace, quien le acarició el cabello con una ternura que hizo que algo dentro de Miles se removiera incómodamente. Grace volvió a levantarse y esta vez lo miró de frente, evaluándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Eres Miles Harper, ¿verdad?», preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. Miles asintió, incómodo por la atención. «Sí, así es». Sus palabras sonaron torpes, y él lo notó. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de su compostura habitual. «He venido aquí buscando refugio». Grace se cruzó de brazos y lo miró fijamente, como si tratara de leer algo más allá de las palabras. Finalmente, asintió con un leve gesto. «Bien, entonces quédate, pero aquí todos ponemos de nuestra parte», dijo, señalando con un gesto hacia un rincón donde un grupo de personas repartía botellas de agua y preparaba lo poco que quedaba de comida. «Ayuda, o hazte útil de alguna manera». Miles abrió la boca para protestar, pero se detuvo. En cualquier otra situación, se habría sentido insultado. Él, un multimillonario reconocido mundialmente, ayudando a repartir agua como si fuera uno más. Sin embargo, algo en la voz de Grace no dejaba lugar a discusión. Era una líder natural, alguien que no necesitaba dinero ni poder para hacer que las cosas sucedieran. «¿Dónde puedo ser útil?», preguntó, sorprendiendo incluso a sí mismo con su disposición. Grace lo miró con un ligero asomo de sorpresa, pero rápidamente volvió a su semblante serio. Le señaló una caja de mantas y lo instruyó a que las distribuyera a las familias que más las necesitaran. Miles tomó la caja, sus manos acostumbradas a firmar contratos multimillonarios ahora sosteniendo algo tan simple y esencial como mantas. Mientras caminaba de un grupo a otro, algo empezó a cambiar en él. Observó cómo las personas aceptaban las mantas con gratitud sincera, cómo se miraban unos a otros con preocupación pero también con un afecto que él apenas recordaba haber sentido alguna vez. Estos extraños compartían lo poco que tenían, se cuidaban mutuamente de una manera que le resultaba desconcertante y, al mismo tiempo, envidiable. Grace se acercó a él mientras repartía la última manta y, esta vez, su mirada fue menos dura. «No está mal para alguien que normalmente no levanta un dedo por los demás», comentó, sin sarcasmo, pero con un toque de ironía que no pudo evitar hacerle sonreír. Miles se encogió de hombros, una sonrisa cansada asomando a sus labios. «Supongo que todos tenemos algo que aprender en situaciones como esta». Grace se quedó en silencio por un momento, como si estuviera valorando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió con un leve gesto y volvió a sumergirse en su labor, organizando a las personas y asegurándose de que todos tuvieran lo necesario para pasar la noche. La iglesia se sentía como un pequeño universo, separado del desastre que rugía afuera. Miles observó a Grace mientras ayudaba a una madre a calmar a su bebé, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió inútil. Todo lo que había construido en su vida, todas las decisiones calculadas y los logros envidiables, parecían insignificantes comparados con lo que Grace estaba logrando aquí, sin más armas que su compasión y su fortaleza. Y fue entonces cuando algo nuevo despertó en él, el deseo de ser alguien que realmente importara, más allá del dinero y el poder. La noche cayó sobre Valencia con una fuerza casi implacable. Afuera, el diluvio seguía castigando la ciudad, y el viento golpeaba las ventanas de la iglesia con un estruendo que hacía temblar a más de uno. En el interior, la atmósfera era densa,
llena de susurros y respiraciones entrecortadas. Las velas que iluminaban el santuario titilaban, proyectando sombras en las paredes de piedra, como si la misma tormenta estuviera luchando por entrar. Miles había terminado de repartir las mantas y se apoyó contra un banco, sintiendo cómo sus músculos protestaban. No recordaba la última vez que había hecho algo físicamente agotador. Su vida estaba llena de reuniones, llamadas y firmas, pero nunca de esfuerzos manuales. Sus ojos buscaron a Grace, que seguía moviéndose por la iglesia, incansable, sin dejar de ofrecer palabras de aliento o soluciones rápidas a cada nuevo problema que surgía. De repente, una mujer mayor cayó al suelo, su respiración entrecortada y su rostro pálido. El grito de una niña cercana hizo que Grace corriera hacia ella, y Miles, sorprendiéndose a sí mismo de nuevo, la siguió sin dudar. ¿Qué le pasa?, preguntó Miles, agachándose junto a la mujer. Grace puso 2 dedos en el cuello de la anciana, buscando el pulso. Sus labios se fruncieron en una línea preocupada. «Es diabética», explicó rápidamente, mirando a Miles con una mezcla de urgencia y desesperación. «Se está desmayando porque su nivel de azúcar ha bajado demasiado, y no tenemos nada que le pueda ayudar aquí». Miles sintió el pánico crecer en su pecho. Nunca había sido bueno en situaciones de crisis. Siempre había tenido a alguien para encargarse de los problemas, asistentes, guardaespaldas, expertos. Pero aquí no había nadie más que ellos. «Tengo algo en el coche», dijo, sorprendiéndose una vez más con la rapidez de su ofrecimiento. «Una bebida azucarada, creo. Mi chofer siempre guarda algunas por si las necesito». Grace lo miró por un breve segundo, como si estuviera evaluando si podía confiar en él, y luego asintió. «Corre. Pero ten cuidado». Miles asintió y se levantó de un salto, sintiendo el agua empapada en sus zapatos mientras corría hacia la puerta de la iglesia. Abrió las pesadas hojas y se enfrentó al diluvio, el frío cortándole la piel. La limusina seguía allí, semi hundida en el agua, pero la puerta del conductor estaba abierta, y el chofer, un hombre leal pero ahora impotente, lo miró con preocupación. «¿Está todo bien, señor Harper?», preguntó. Miles no perdió tiempo. Abrió la puerta trasera y comenzó a buscar en los compartimientos hasta que sus dedos tocaron una botella. Era una bebida energética cargada de azúcar. Sin pensar, volvió a correr hacia la iglesia, empapado y temblando. Cuando entró de nuevo, Grace ya estaba sosteniendo a la anciana, murmurando palabras suaves mientras otros refugiados miraban con ansiedad. Miles se arrodilló y le entregó la botella. «Aquí está», dijo, sin aliento. Grace tomó la botella y vertió un poco de líquido en la boca de la mujer. Todos observaron en silencio, como si incluso las velas hubieran dejado de parpadear. Unos segundos después, la mujer abrió lentamente los ojos y dejó escapar un débil suspiro. El alivio en el rostro de Grace fue palpable, y Miles sintió un peso invisible desaparecer de sus propios hombros. «Lo lograste», dijo Grace, mirándolo con una leve sonrisa de agradecimiento. Miles solo asintió, sintiendo como algo cálido y desconocido florecía en su pecho. No era una sensación a la que estuviera acostumbrado. De hecho, le costó identificarlo al principio, hasta que se dio cuenta de que era simple, se sentía útil. Realmente útil. La mujer mayor se sentó con ayuda, sus ojos llenos de agradecimiento mientras tomaba la mano de Grace y luego la de Miles. «Gracias», susurró, sus palabras quebradas por la emoción. Miles se sintió avergonzado, como si no mereciera ese agradecimiento. Claro, Grace solo le dio una palmadita en el hombro antes de levantarse y volver a atender a las demás personas. La noche siguió avanzando, y poco a poco el caos dentro de la iglesia se transformó en una especie de calma. Las personas se arropaban juntas, algunas dormitando, otras compartiendo historias en voz baja para distraerse del estruendo exterior. Miles se sentó en un banco, agotado y pensativo. Se sintió extraño, como si de alguna manera hubiera comenzado a comprender algo que siempre había escapado a su entendimiento. Observó a Grace,
que finalmente se dejó caer en una silla cercana, los hombros tensos y las ojeras marcadas bajo sus ojos. Parecía estar luchando para no cerrar los ojos y dormirse, pero aún conservaba esa luz de determinación en su mirada. Sin poder evitarlo, Miles se acercó y se sentó a su lado. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó en voz baja. Grace se volvió hacia él, y por primera vez, la intensidad en sus ojos se suavizó un poco. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió, con una simpleza que dejó a Miles sin palabras. Él la miró, sin saber qué decir, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, quería ser ese alguien también. La madrugada llegó lentamente, trayendo consigo un frío húmedo que se colaba por las grietas de la vieja iglesia. La tormenta no daba tregua, pero el interior del santuario parecía más sereno, como si la oscuridad de la noche hubiera suavizado la desesperación de los refugiados. Miles se había quedado sentado junto a Grace, ambos en silencio, compartiendo una extraña sensación de camaradería que ninguno de los dos esperaba. Grace se había quedado dormida, la cabeza apoyada en la palma de su mano. Su cabello, rizado y rebelde, caía en cascadas alrededor de su rostro. Miles se permitió observarla por un momento, sintiéndose como un intruso en su propia vida. No entendía cómo alguien tan agotado podía seguir irradiando esa fuerza que lo había impresionado tanto. Había conocido a muchas personas poderosas en su vida, pero nadie como Grace, cuya autoridad no provenía de riqueza ni títulos, sino de algo mucho más profundo. Su teléfono vibró en el bolsillo, arrancándolo de sus pensamientos. Miles sacó el dispositivo, agradecido de que aún tuviera batería, y leyó los mensajes de su asistente. Había actualizaciones sobre la conferencia, el evento se había cancelado, y las autoridades locales aún luchaban por controlar el caos en la ciudad. Un helicóptero privado estaba listo para evacuarlo en cuanto la tormenta diera una tregua. Suspiró, sintiendo la vieja presión familiar de volver a su mundo, a sus responsabilidades. Pero algo lo detuvo. Giró la cabeza hacia Grace, que ahora se movía en sueños, y sintió un nudo en el estómago. Marcharse significaría dejar este lugar y volver a ser quien era, alguien que ni siquiera estaba seguro de querer seguir siendo. Unos pasos suaves lo sacaron de sus pensamientos. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó con ojos grandes y llenos de curiosidad. Llevaba una muñeca deshilachada y abrazaba la prenda con fuerza. Miles la miró y trató de sonreír, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo con naturalidad. «Hola», dijo la niña, su voz un susurro. «Hola», respondió él, sintiéndose torpe. No sabía cómo hablar con niños. Su vida nunca había tenido espacio para ellos. La niña lo miró por un momento y luego señaló a Grace. ¿Ella es tu amiga? Miles se quedó helado, sin saber cómo responder. No era la palabra que él habría usado para describirla, pero había algo en esa pregunta inocente que le hizo preguntarse si realmente podría llegar a serlo. Sí, supongo que sí, respondió al fin, sorprendiendo incluso a sí mismo. La niña sonrió y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese instante, Grace se despertó con un sobresalto, parpadeando mientras se acostumbraba a la tenue luz del amanecer que comenzaba a filtrarse a través de las vidrieras. ¿Cuánto tiempo he dormido?, preguntó, frotándose los ojos y tratando de recuperar el control. Un par de horas, tal vez, respondió Miles, sin apartar la vista de ella. Grace sintió, aliviada de haber descansado, aunque fuera solo un poco. Luego, se levantó y se estiró, lista para seguir trabajando. No tienes que hacer todo tú sola, ¿sabes?, dijo Miles, sin pensar demasiado en las palabras antes de que salieran de su boca. Grace lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que él no pudo identificar. No estoy sola, replicó ella, con una leve sonrisa. Ahora, hay muchas manos aquí ayudando, incluso las tuyas. Miles sintió que algo se le atascaba en la garganta. Quería decir algo más, algo que pudiera expresar el caos de emociones que se acumulaban en su interior, pero no encontró las palabras.
En lugar de eso, se levantó y la siguió mientras ella organizaba a las personas para el desayuno. Se formaron líneas para repartir las últimas raciones de comida, y Miles se unió, haciendo lo que podía para mantener el orden y ayudar. Justo cuando comenzaba a sentirse útil, un ruido fuerte y violento sacudió las puertas de la iglesia. Alguien estaba golpeando, exigiendo entrar. Las conversaciones murieron, y una tensión helada se apoderó del aire. «Abran, o echaremos la puerta abajo», gritó una voz ronca desde afuera. Grace se tensó, y Miles sintió como la adrenalina le llenaba las venas. Había escuchado historias sobre saqueadores aprovechando el caos de la tormenta, buscando robar lo poco que quedaba en los refugios. Se acercó a Grace, susurrando. «¿Qué hacemos?» Grace no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron con una determinación feroz. Caminó hacia las puertas, con Miles siguiéndola de cerca. Antes de abrir, se volvió hacia él. «No sé qué quieren», dijo en voz baja, «pero no podemos dejar que lastimen a nadie aquí». Miles asintió, sintiendo el miedo y la incertidumbre, pero también algo más, la voluntad de proteger a estas personas, de proteger a Grace. Las puertas se abrieron lentamente, y lo que ocurrió después cambiaría todo. Miles no estaba preparado para lo que se avecinaba, pero en ese instante, supo que, por primera vez en su vida, estaba listo para pelear por algo más grande que él mismo. Las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido que resonó en el silencio expectante. Todos los ojos se clavaron en la entrada, y el aire parecía congelado, como si la iglesia entera contuviera la respiración. Miles se puso al lado de Grace, con el corazón golpeando con fuerza. Por un momento, sintió que todo su mundo se reducía a ese instante, a lo que sucediera en los próximos segundos. 4 hombres entraron en el santuario, empapados y cubiertos de barro. Sus ropas estaban sucias y sus miradas eran las de personas desesperadas, llenas de una mezcla de miedo y agresividad. El que parecía ser el líder, un hombre robusto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, fue el primero en hablar. «Venimos por comida y agua», anunció, con voz áspera y desafiante. «Y no estamos aquí para pedir permiso». Grace dio un paso adelante, su rostro serio pero sereno. Miles admiró su valentía, aunque también sintió el deseo de protegerla, de ponerse entre ella y cualquier peligro. «Aquí todos estamos sobreviviendo con lo poco que tenemos», dijo Grace, manteniendo la calma. «Pero podemos compartir si es necesario. Solo les pido que mantengan la paz». El hombre con la cicatriz dejó escapar una risa amarga. «Paz», dice, se burló, mirando a sus compañeros. «¿Qué sabes tú de la desesperación? ¿De no tener nada?» Miles sintió que la ira comenzaba a hervir en su interior. Quería gritarle a ese hombre que él tampoco sabía lo que era la desesperación, pero se contuvo. En ese momento, se dio cuenta de lo poco que sabía él mismo de lo que significaba no tener nada. De alguna manera, esa comprensión lo hizo sentirse aún más impotente. «Escuchen, podemos encontrar una manera de», comenzó Miles, pero el hombre lo interrumpió, lanzándole una mirada de desdén. «¿Y tú quién eres?», preguntó con un tono amenazante. «¿Otro ricachón que cree que puede resolverlo todo con dinero?». Miles sintió cómo sus palabras lo golpeaban con fuerza, pero antes de que pudiera responder, Grace alzó una mano, interrumpiendo la confrontación. «No importa quiénes seamos o de dónde venimos», dijo con firmeza. «Aquí, somos solo personas tratando de sobrevivir. Si realmente necesitan ayuda, trabajemos juntos. Pero no lo hagamos a la fuerza». El hombre con la cicatriz la miró fijamente, y por un momento, Miles pensó que iba a ignorar su razonamiento. Pero entonces, uno de los compañeros del líder, un joven con el rostro demacrado por el hambre, dio un paso adelante. «Basta, Javier», dijo, con voz débil pero decidida. «Ya hemos hecho suficiente daño. Si pueden ayudarnos, al menos intentemos hacer esto sin más violencia». Javier, el hombre con la cicatriz, pareció debatirse consigo mismo.
Sus ojos oscuros miraron a su alrededor, como si pesara las opciones, antes de finalmente dejar escapar un gruñido frustrado. Asintió con un gesto brusco. «Está bien», dijo. «Pero si no hay suficiente, nos vamos a llevar lo que necesitemos, ¿entendido?» Grace asintió con calma, y Miles soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El peligro inmediato parecía haberse disipado, pero la tensión aún colgaba en el aire, como una amenaza latente. Se organizó rápidamente un esfuerzo para repartir lo poco que quedaba. Miles ayudó a Grace a distribuir las raciones, y aunque sentía que su corazón aún latía a un ritmo incontrolable, también notó algo que no esperaba, una determinación que nunca había experimentado. Era como si cada pequeña acción, cada gesto de generosidad, lo conectara más con estas personas y con una parte de sí mismo que siempre había ignorado. Cuando todo estuvo repartido, el joven demacrado que había hablado antes se acercó a Grace. Sus ojos, llenos de gratitud y vergüenza, se posaron en ella. «Gracias», murmuró, con la voz quebrada. «No queríamos hacer daño. Solo, no sabíamos qué más hacer». Grace le sonrió, aunque sus ojos reflejaban un cansancio abrumador. «A veces, es más fácil dejarse llevar por el miedo», dijo. «Pero todavía hay formas de seguir adelante, juntos». El joven asintió y se unió a sus compañeros, que ahora estaban sentados, comiendo en silencio. Miles observó la escena y sintió cómo su percepción del mundo se tambaleaba. Todo lo que siempre había dado por sentado, todas las comodidades y lujos de su vida, parecían triviales frente a la crudeza de la supervivencia humana. Se volvió hacia Grace, que estaba de pie junto a él, con los hombros tensos pero la expresión suave. «¿Cómo haces esto?», le preguntó, con una honestidad que lo sorprendió. «¿Cómo mantienes la calma y sigues adelante, incluso cuando todo parece tan roto?» Grace lo miró, y en sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. «Porque si no lo hago, nadie más lo hará», respondió. «Y porque a veces, la esperanza es lo único que nos queda». Miles sintió que sus palabras se le clavaban en el pecho. No sabía cómo responder, así que simplemente asintió, guardando ese sentimiento en el corazón. En ese instante, algo cambió entre ellos, algo sutil pero poderoso, como el principio de un puente que comenzaba a construirse. El amanecer empezaba a colarse por las vidrieras de la iglesia, y aunque la tormenta seguía rugiendo afuera, dentro del santuario había un pequeño destello de luz, una chispa de algo que, quizás, podría crecer y vencer la oscuridad. El amanecer finalmente se estableció sobre Valencia, trayendo consigo un rayo de luz que se filtró por los vitrales de la iglesia, proyectando colores vibrantes sobre los rostros exhaustos de los refugiados. La tormenta, aunque aún furiosa, había comenzado a ceder poco a poco, como si el día nuevo la estuviera empujando hacia el mar. Pero el respiro que todos sentían era frágil, efímero. Miles observaba cómo la iglesia se despertaba de su vigilia nocturna. Algunas personas todavía dormían en los bancos, acurrucadas bajo las mantas empapadas, mientras otras se levantaban y trataban de estirar los músculos entumecidos. El hambre y la fatiga se hacían más evidentes a medida que el cuerpo dejaba de estar dominado por la adrenalina de la supervivencia. Grace estaba en una esquina, discutiendo en voz baja con una mujer de cabello canoso que parecía angustiada. Miles no podía oír lo que decían, pero la preocupación en el rostro de Grace lo impulsó a acercarse. ¿Pasa algo?, preguntó, interrumpiendo la conversación sin querer. Grace levantó la mirada hacia él, sus ojos todavía cargados de la misma tensión que había visto la noche anterior. «Es el hijo de María», explicó, señalando a la mujer. «Tiene fiebre desde hace horas y no baja. Podría ser una infección, y no tenemos medicinas aquí». Miles sintió una punzada de impotencia. Las soluciones rápidas y las salidas fáciles eran su especialidad en el mundo corporativo, pero aquí no había atajos, solo necesidades básicas y urgentes que no se resolvían con dinero. «Déjame intentar algo», dijo de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Grace frunció el ceño,
pero había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Tienes alguna idea?, preguntó, aunque parecía dudar de que alguien como él pudiera ayudar. Miles sacó su teléfono y revisó los contactos de emergencia que había guardado. Con el corazón acelerado, llamó a uno de los números, esperando que hubiera suficiente cobertura en el lugar para que la llamada se conectara. Tras unos tonos largos, alguien respondió. «Jorge, soy Mouse Harper», dijo rápidamente. «Necesito tu ayuda, y es urgente». Jorge, su guardaespaldas y asistente personal en España, respondió con voz somnolienta pero alerta. «¿Dónde estás?», preguntó Jorge, la preocupación evidente. Miles explicó rápidamente la situación, describiendo la iglesia inundada y la necesidad desesperada de medicamentos y suministros. Jorge prometió hacer lo posible por conseguir ayuda y llegar en cuanto la tormenta lo permitiera. Miles colgó, sintiendo una oleada de esperanza. «He pedido ayuda», informó a Grace. «Tal vez no llegue de inmediato, pero vendrán». Grace lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió con un leve gesto y suspiró. «Gracias», murmuró. «Toda ayuda es bienvenida». Por primera vez, Miles sintió que había hecho algo útil, algo que no tenía que ver con contratos o tecnología, sino con algo tan simple y vital como ayudar a mantener a alguien con vida. Esa sensación lo sacudió más de lo que quería admitir. A medida que la mañana avanzaba, el caos se fue organizando de nuevo en un frágil equilibrio. Grace y Miles se movían por la iglesia, atendiendo a las necesidades más urgentes, repartiendo las últimas raciones de comida y asegurándose de que los ancianos y los niños estuvieran lo mejor posible. A pesar del agotamiento, Grace no dejaba de trabajar, y Miles se preguntó de dónde sacaba la fuerza. ¿Siempre ha sido así?, preguntó él en un momento de respiro, inclinándose contra la pared junto a ella. ¿Tan infatigable? Grace dejó escapar una risa breve, sin alegría, y se pasó una mano por el cabello desordenado. No siempre, admitió. Pero cuando tienes a alguien que depende de ti, no puedes permitirte el lujo de caer. Yo no puedo. Miles sintió que su curiosidad se encendía. ¿Quién depende de ti?, se atrevió a preguntar, aunque parte de él temía ser demasiado invasivo. Grace dudó, pero luego, como si necesitara desahogarse, habló. «Mi hijo, Ben», dijo, con una tristeza suave en su voz. «Tiene 5 años. Está con mi vecina ahora, en lo alto de un edificio donde el agua no puede alcanzarlos. Pero siempre está en mi mente, incluso cuando estoy aquí». Miles parpadeó, sorprendido. No había esperado que Grace, con toda su fortaleza, estuviera cargando con una preocupación tan profunda y personal. Ella había estado cuidando de todos en la iglesia, y sin embargo, su propio hijo también necesitaba protección. «Debe ser difícil», murmuró, sintiendo una empatía genuina que lo tomó por sorpresa. Grace lo miró, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Es lo más difícil del mundo», dijo. «Pero si no hago esto, ¿quién lo hará? A veces, ser fuerte es la única opción». La sinceridad de sus palabras resonó en Miles. Se sintió más conectado a ella en ese momento de lo que nunca había estado con nadie. Algo en su corazón, ese corazón que él mismo había blindado por años, comenzó a ceder. Pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido fuerte y metálico sacudió la iglesia. Ambos se giraron, y Miles vio cómo la gran puerta de la entrada se tambaleaba. Su mente ya no estaba en sí misma, sino en las personas que lo rodeaban, en el niño con fiebre y las madres preocupadas, en Grace. El peligro aún no había terminado, y Miles sabía que esta vez no podía quedarse al margen. El estruendo metálico resonó por toda la iglesia, haciendo que varios refugiados se sobresaltaran y miraran hacia las puertas con ojos llenos de miedo. Grace y Miles se dirigieron hacia la entrada, sus cuerpos tensos por la incertidumbre. El viento rugía afuera, azotando las paredes de piedra del santuario con furia renovada.
Grace puso una mano en el hombro de un joven que intentaba levantarse, asustado. «Tranquilo, no vayas hacia la puerta», dijo con voz firme, tratando de calmarlo. «Quédense todos aquí, cerca, pero no se acerquen». Miles sintió cómo sus propios músculos se tensaban con la adrenalina. Se posicionó junto a Grace, listo para enfrentar lo que fuera que se acercaba. Las puertas crujían, golpeadas por el viento o tal vez algo más. Ambos se miraron y, sin decirlo, comprendieron que tendrían que mantener la calma por el bien de todos. Las puertas se abrieron de golpe, y un hombre de rostro marcado por la desesperación entró tambaleándose. Estaba empapado, con los ojos rojos y la respiración entrecortada. Se apoyó en una de las columnas, tratando de recuperar el aliento mientras todos lo observaban con cautela. «¡Ayuda!», exclamó, su voz quebrada por la urgencia. «Mi esposa, atrapada, en el coche. El agua sube rápido». Grace no perdió un segundo. Se acercó al hombre, tratando de entender la situación. «¿Dónde está?», preguntó, su voz tensa pero controlada. El hombre señaló hacia afuera, donde el diluvio aún caía sin piedad. «En la calle principal, a 2 cuadras de aquí. Intentamos llegar a un lugar seguro, pero el coche quedó atrapado. Ella no puede salir». Miles sintió cómo la angustia del hombre se le contagiaba, pero Grace ya estaba dando instrucciones, pidiendo a los más fuertes de los refugiados que la ayudaran a preparar cuerdas y cualquier cosa que pudiera servir para el rescate. Sin dudarlo, Miles intervino. «Voy contigo», dijo, decidido. Grace se giró hacia él, sorprendida. «No tienes que hacerlo», replicó, aunque había una chispa de gratitud en sus ojos. «Esto puede ser peligroso». Miles negó con la cabeza, sintiendo que algo dentro de él se negaba a quedarse de brazos cruzados. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No después de todo esto». Grace lo miró por un momento, evaluando su seriedad, y luego asintió. «De acuerdo. Pero sigue mis instrucciones». Juntos, junto con 2 hombres más que se ofrecieron a ayudar, se prepararon para salir al caos. Miles notó que sus manos temblaban, pero no por miedo. Era algo más, algo que lo empujaba hacia adelante, como un nuevo propósito que apenas comenzaba a entender. La tormenta los recibió con toda su furia. El agua les llegaba hasta las rodillas, y cada paso era una lucha contra la corriente. Grace iba adelante, con una cuerda atada a la cintura, mientras Miles la seguía de cerca, tratando de no perderla de vista. El viento los empujaba con fuerza, y el frío se metía bajo su ropa, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. Llegaron al coche mencionado, que estaba medio sumergido en el agua marrón y turbia. Una mujer golpeaba desesperada el cristal desde el interior, sus gritos ahogados por el rugido de la tormenta. Grace y Miles intercambiaron una mirada rápida. Sabían que no había tiempo que perder. «Miles, sostén esta cuerda y asegúrate de que no se suelte», ordenó Grace, con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. Miles tomó la cuerda con todas sus fuerzas mientras Grace se acercaba al coche, luchando contra la corriente que amenazaba con arrastrarla. Uno de los hombres se unió a ella, y juntos lograron abrir la puerta trasera del coche, mientras la mujer salía con los ojos desorbitados por el terror. Grace y el otro hombre ayudaron a la mujer a salir, sosteniéndola mientras el agua intentaba llevársela. Miles sintió que sus brazos ardían por el esfuerzo, pero no soltó la cuerda ni un segundo. Finalmente, lograron poner a salvo a la mujer, que se aferró a Grace con gratitud y llanto. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, Miles ayudó a los demás a regresar a la iglesia, protegiendo a la mujer del viento y del agua que seguían golpeándolos. Cuando finalmente cerraron las puertas de nuevo detrás de ellos, el santuario se llenó de murmullos de alivio y lágrimas de agradecimiento. Miles se dejó caer en un banco, sin aliento, sintiendo cada músculo de su cuerpo temblar. Grace se sentó a su lado, también agotada, pero con una mirada de orgullo que no pasó desapercibida. «Lo hiciste bien», dijo ella,
su voz apenas un susurro. Miles se permitió sonreír, aunque fuera brevemente. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente importaba. La mujer rescatada seguía llorando, abrazada por su esposo, y el ambiente en la iglesia se llenó de una esperanza renovada. Miles miró a Grace, y en su pecho, algo cálido y desconocido seguía ardiendo. Tal vez esta tormenta no solo estaba arrasando con la ciudad, sino también con las barreras que él mismo había construido alrededor de su corazón. La tarde avanzaba lentamente, y aunque la tormenta había amainado un poco, la incertidumbre seguía colgando en el aire, pesada y opresiva. Dentro de la iglesia, el ambiente era más relajado, pero el agotamiento de la noche anterior estaba escrito en los rostros de todos. Los niños jugaban en un rincón, demasiado cansados para correr, y los adultos se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo historias y preocupaciones en voz baja. Miles y Grace seguían juntos, como si la experiencia del rescate los hubiera unido de una forma indescriptible. Grace había improvisado un pequeño dispensario con lo que quedaba de suministros médicos, y estaba revisando a la mujer que habían salvado, mientras Miles ayudaba a organizar lo poco que quedaba de alimentos y agua. Cuando terminó, Grace se dejó caer en un banco cercano, limpiándose el sudor de la frente. Miles se acercó, llevando una botella de agua. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndosela. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y gratitud. «Gracias», respondió, tomando la botella y bebiendo con ansias. Hubo un breve silencio, uno de esos momentos en los que no se necesita hablar, donde la simple compañía era suficiente. Pero Miles sentía que había algo más, algo que debía decir, aunque las palabras no fueran fáciles de encontrar. «Nunca pensé que algo como esto me afectaría tanto», admitió finalmente, su voz suave, como si se hablara más a sí mismo que a ella. Grace lo miró de reojo, con una sonrisa que parecía contener tanto tristeza como comprensión. «Las crisis tienen una forma de cambiar las prioridades de las personas», respondió, mirando hacia las familias que se apoyaban mutuamente. «Te hacen ver lo que realmente importa». Miles asintió, sintiendo como sus propios muros se seguían desmoronando. «Siempre he estado rodeado de cosas, de lujo, de poder», dijo, su voz temblando con una sinceridad que rara vez se permitía. «Pensé que eso era todo, que así se medía el éxito. Pero ahora, me doy cuenta de que nunca me había sentido más útil, más vivo, que aquí, ayudando a gente que ni siquiera conozco». Grace lo observó en silencio, y después de un momento, habló. «A veces, lo que más necesitamos no es lo que podemos comprar o construir. Es lo que podemos dar, incluso cuando parece que no tenemos nada». Las palabras de Grace se le clavaron profundamente, y Miles sintió que estaba entendiendo algo importante, algo que había evitado por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, sin embargo, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y un joven entró corriendo, empapado y jadeando. «La carretera principal está despejada», anunció, con los ojos llenos de emoción. «Están llegando equipos de rescate. Hay ayuda en camino». La noticia corrió por el santuario como una llama, encendiendo un destello de esperanza en los rostros agotados de todos. Hubo abrazos y lágrimas de alivio, y algunos incluso se pusieron de pie, aplaudiendo tímidamente. Por primera vez en días, parecía que las cosas estaban a punto de mejorar. Grace se levantó, y Miles la siguió mientras se dirigían hacia la entrada. El viento aún soplaba, pero la lluvia era más suave, como un recordatorio de que la tormenta no duraría para siempre. «Esto es un milagro», susurró Grace, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y agotamiento. Miles miró hacia el horizonte, donde las luces de los vehículos de emergencia parpadeaban a lo lejos. No pudo evitar sentir una extraña mezcla de emociones, alivio por todos los que serían ayudados, pero también una especie de tristeza por lo que estaba a punto de terminar. Este lugar, este momento, había cambiado algo en él, y no estaba listo para dejarlo atrás. De repente, el teléfono de Miles vibró en su bolsillo.
Lo sacó y vio que era Jorge, su asistente. Miles, ya estamos cerca, dijo Jorge, la voz firme pero ansiosa. El helicóptero está listo para sacarte de ahí en cuanto quieras. Miles miró a Grace, que ahora estaba organizando a las familias para que estuvieran listas para recibir a los rescatistas. Sabía que tenía una elección que hacer, volver a su vida, a sus negocios y a su mundo de poder, o quedarse un poco más, ayudar hasta el último momento. Gracias, Jorge, respondió, con la voz llena de algo que no podía definir. Pero, necesito un poco más de tiempo. Guardó el teléfono, sin importarle el desconcierto de su asistente al otro lado de la línea. Se acercó a Grace, que lo miró con una pregunta no dicha en los ojos. ¿Te vas?, preguntó, aunque había algo más en su voz, algo que parecía rogar por una respuesta diferente. Miles se quedó en silencio por un momento, sintiendo que el peso de su decisión era más grande de lo que había imaginado. Todavía no, dijo al fin, su voz cargada de una resolución inesperada. Quiero quedarme y ayudar hasta el final. Grace lo miró, y por primera vez, él vio que sus ojos se suavizaban, mostrando algo más que agotamiento y responsabilidad. Era una chispa de admiración, de conexión. Gracias, dijo ella, y esas palabras, simples pero sinceras, significaban más para Miles que cualquier contrato o negocio exitoso. Los dos se quedaron ahí, juntos, mientras las luces de los equipos de rescate se acercaban cada vez más. La tormenta aún no se había ido del todo, pero en ese instante, en ese lugar, Miles supo que había encontrado algo que el dinero no podía comprar, un propósito y una conexión real con las personas que lo rodeaban. El bullicio de los equipos de rescate llenó el aire, rompiendo el pesado silencio que había reinado en la iglesia durante días. Los paramédicos se movían rápidamente, evaluando a las personas, entregando mantas secas y verificando a los que más lo necesitaban. El sonido de las sirenas era ensordecedor, pero para los refugiados era música celestial, la promesa de que lo peor había pasado. Miles observaba todo desde un lado, sintiéndose un poco fuera de lugar en medio del frenesí. Estaba cansado, más cansado de lo que recordaba haber estado nunca, pero también lleno de una extraña energía, una emoción desconocida que no podía describir. El frío del agua y el viento lo habían dejado temblando, pero su corazón latía fuerte, como si estuviera más vivo que nunca. Grace se movía entre los rescatistas y los refugiados, asegurándose de que nadie fuera olvidado. Sus ojos buscaban a las madres, a los ancianos, a los niños que había cuidado durante esos días, y sonreía a cada uno, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Cuando finalmente se detuvo frente a Miles, ambos se miraron en silencio. «Has hecho algo increíble aquí», dijo él, con una sinceridad que le salió del alma. Grace lo miró, su rostro marcado por la fatiga, pero con un brillo que no había perdido. «No lo hice sola», respondió. «Tú también has ayudado más de lo que crees». Miles dejó escapar una pequeña risa, incrédulo todavía de lo que había experimentado. ¿Quién habría pensado que el hombre que había llegado a Valencia para hablar de tecnología y poder terminaría aquí, sintiéndose como un héroe accidental? Nunca pensé que sería capaz de algo así, admitió, frotándose las manos para calentarlas. Mi vida siempre ha sido todo lo contrario a esto. Grace sonrió, pero fue una sonrisa suave, triste y sabia. A veces, solo necesitamos que algo nos despierte, dijo, sus palabras resonando en el aire entre ellos. Un oficial se acercó y preguntó a Grace si tenía familiares o amigos a los que necesitara contactar. Miles observó cómo ella se mordía el labio inferior, claramente ansiosa. Mi hijo, Ben, está con mi vecina en uno de los edificios altos, explicó, su voz temblando ligeramente. Necesito saber si está bien. El oficial asintió y le prometió que enviarían a alguien a buscarlo. Grace cerró los ojos por un momento, y Miles vio como su fuerza, la que había sostenido durante tanto tiempo, parecía flaquear. Todo saldrá bien, dijo él, sin saber si las palabras eran suficientes, pero queriendo ofrecerle algo, cualquier cosa. Grace lo miró,
y por un segundo, él vio el cansancio y el miedo crudos en sus ojos. Luego, ella respiró hondo y asintió, recuperando la compostura. «Gracias», murmuró. Mientras esperaban, el tiempo pareció detenerse. La iglesia, que había sido un refugio y un lugar de batalla contra la tormenta, estaba ahora llena de una mezcla de esperanza y despedidas. Las personas empezaban a salir, a reencontrarse con seres queridos, a regresar a una ciudad que, aunque devastada, seguía en pie. Miles sintió su teléfono vibrar de nuevo. Era Jorge, confirmando que el helicóptero estaba en posición. Podía irse cuando quisiera, dejar todo esto atrás y volver a la comodidad de su mundo. Pero al mirar a Grace, supo que irse no sería tan fácil como antes. No podía simplemente marcharse sin más, no después de lo que habían compartido. «Tienes que irte, ¿verdad?», preguntó Grace, con un tono que intentaba sonar despreocupado pero que no lo lograba del todo. Miles asintió lentamente, sintiendo el peso de esa simple afirmación. «Sí, pero», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No quiero que esto sea solo una experiencia pasajera. No quiero volver a ser quien era antes». Grace lo observó por un largo instante, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Luego, sin previo aviso, se acercó y lo abrazó. Fue un gesto breve pero lleno de significado, y Miles sintió que su corazón se detenía por un segundo, como si ese abrazo fuera un ancla, una conexión que no sabía que necesitaba. «Lo importante no es lo que dejes atrás», dijo Grace, separándose lo suficiente como para mirarlo a los ojos. «Es lo que elijas llevarte contigo». Miles tragó saliva, sintiendo que esas palabras se le grababan en el alma. Finalmente, se apartó, sabiendo que era el momento de irse. Antes de hacerlo, miró una última vez a Grace, queriendo memorizar cada detalle, cada cosa que lo había transformado en esos días. Mientras se dirigía hacia la salida, vio como un rescatista llegaba con un niño pequeño de cabello castaño y ojos brillantes. Grace soltó un grito ahogado y corrió hacia él, abrazando a Ben con una fuerza que parecía que nunca iba a soltarlo. Miles sonrió al ver el reencuentro, sabiendo que ese momento era un triunfo mayor que cualquier éxito empresarial. Salió de la iglesia con la certeza de que algo había cambiado en él para siempre. La ciudad seguía en ruinas, pero algo dentro de él había comenzado a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. El helicóptero lo esperaba, pero Miles se llevó algo mucho más valioso que un logro o un trato exitoso, la promesa de un futuro diferente, uno en el que las cosas que importaban no se medían en cifras ni en poder, sino en conexiones humanas y en los lazos que había formado con alguien como Grace, en medio de la tormenta. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.